Buenos días a todos y muchísimas gracias por la asistencia. La verdad es que cada vez que la Hermandad hace algo, presenta algún acto de esta naturaleza u otros, es muy agradable contar con todos vosotros. Y luego también gracias por el tratamiento que dais siempre a las noticias. Mirad, el martes, ¿cuándo fue, López? ¿El lunes o el martes que presentamos el libro y la Macarena se vistió de luto? Fue el martes. Pues el martes por la mañana, mientras escuchaba las noticias, oía algo que me alertó para no incurrir nunca en ese error. Se presentaba ese día en Madrid, se había presentado en Madrid el lunes por la tarde-noche un libro que trataba sobre la vida de Emilia Pardo Bazán. Resulta que el hombre que tiene que hacer la introducción al libro hizo una introducción tan larga que el autor del libro se levantó y le susurró al oído: oye, mira, continúa tú con la conferencia que yo me voy a sentar en la primera fila a escucharla, porque el hombre se estaba dando toda la conferencia del presentador. No será el caso con los que tienen que hablar del tema, de la saya de las corbatas. A mí me gusta decir la saya de las corbatas. Creo que los macarenos antiguos le decían de las corbatas y ahora se está hablando un poco de los corbatines. Bueno, es igual, es una saya. Dicho esto en la introducción, solamente me queda reconocer alguna cosa. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Y esto de hoy es algo más que una presentación. Es un compromiso de la hermandad. Primero, un compromiso con el patrimonio. El patrimonio de la hermandad es algo más que un bien material cuantificable. Mucho más. ¿Por qué? Porque el patrimonio de la hermandad afecta directamente al culto, afecta directamente al hermano y afecta directamente a la celebración del hermano y participación en las tareas de gobierno de la hermandad. Luego, el primer compromiso es con el hermano, con el patrimonio, con el programa. Se hacen programas, y hoy lo estamos viendo en la sociedad civil y política, y los programas como si después no existieran. Es un compromiso con el programa. Es un cuidado y esmero en la contemplación del patrimonio. Esto se lo debemos a aquellos de quienes hemos heredado esto. Nosotros mantenemos, simplemente cuidamos, engrandecemos en la medida que podamos y sobre todo con la ayuda inestimable de los hermanos, que son los que nos ayudan a sufragar todo esto. ¿Por qué digo que es un cuidado del patrimonio? Porque va el esplendor al culto con ello, va el deseo de los hermanos, va el enriquecimiento del museo. Estos bienes materiales tan tangibles que luego contribuyen tanto a la estética y a la ética de los cultos son objeto de prioridad en cualquier programa de gobierno de cualquier junta. Una parte muy importante es el aspecto social. Siempre estáis oyendo a la Junta de Gobierno y a este hermano mayor hablar siempre de los apellidos de la hermandad, los conceptos fraternos, caritativos y sociales. En lo social está esto, porque en lo social está la gestión de tantos como participan. Estoy hablando de restauradores, bordadores, orfebres. La hermandad está obligada a hacer un esfuerzo por mantener esto. Lo social no siempre va aparejado a lo caritativo. Lo caritativo es la caridad y la misericordia. Los cristianos debiéramos llamar a lo social caridad y misericordia. La caridad viene de las manos y la misericordia del corazón. Ya está. Lo social es el desarrollo de la hermandad en el contexto social y civil. Y en este caso en el concepto laboral. Con toda esta clase de personas de tantas y diversas especialidades. De lo que yo no voy a hablar para no cometer el error del que habló de Emilia Pardo Bazán. Por lo tanto, dicho esto y reiterando las gracias por vuestra presencia, cedo la palabra a quien corresponde, que es el que sabe hablar de esto y hablará del libro. Muchas gracias. A ti. Esto te ayudo yo y así no tenéis que moveros los de la prensa. Solo me decís si lo estoy haciendo bien o mal. ¿No? Así. Muchas gracias. Bueno, hermano mayor, señores y señores, buenos días.
Yo también voy a ser breve, porque hoy aquí hay dos protagonistas, indudablemente, que son Esperanza Elena Caro y Sirta. Una por la excelente obra que bordó para la Hermandad de la Macarena y para la Virgen de la Esperanza en un momento muy especial, como fue la segunda coronación, la coronación canónica de la Virgen. En cuanto a Sirta, evidentemente, porque ha recuperado una obra histórica de la Hermandad, una obra que se encontraba en mal estado, en muy mal estado. Tened en cuenta que los tejidos sufren muchísimo con la luz, con el sol, con la grasa de las velas, con la manipulación que exige su uso. Evidentemente, es imposible que ninguna prenda se pueda conservar como el primer día. Parecía una obra difícil de recuperar, cumpliendo con todos los criterios de conservación actuales, porque presentaba unos niveles de deterioro visual enormes. Bueno, ya verán ustedes cómo se ha hecho un trabajo excelente y la obra se ha podido recuperar, soporte incluido, cumpliendo con toda la normativa que hoy día pensamos que es imprescindible para la conservación del patrimonio. Pero tenemos que saber qué es esta saya, qué supone esta saya. Miren, la Virgen de la Esperanza había sido coronada en el año 13 y todos sabemos que va a haber una serie de acontecimientos sociales muy duros para España en las décadas posteriores. De ahí, la Virgen sale sin ninguna saya. Estoy hablando de la Guerra Civil. Sale sin ninguna saya. La Hermandad decide, y así consta en acta, hacer la saya más importante que haya en la ciudad de Sevilla. Se encarga a Victoria Caro, a José y Victoria Caro, la saya de los volantes. Hablo de ella porque es el modelo, es la referencia para el diseño de Fernando Marmolejo de esta saya de las corbatas. Esa saya de los volantes se estrena en 1937 y realmente era riquísima, tanto en diseño como en trabajo. Y va a ser la única prenda que tiene la Virgen para salir en procesión, para los besamanos, para todos los cultos importantes, durante más de 30 años. Claro, ¿esto qué supone? Supone de nuevo lo que estamos hablando de los tejidos, un nivel de deterioro enorme. Con lo cual, cuando llega la coronación canónica, que se firma en 1963 y que se produce en mayo del 64, la Virgen solo tiene una saya importante de salida y esta está un poquito deslucida en aquel momento. Por eso se encarga una saya a las hermanas Martín Cruz, a la vez que se hace pues la ampliación del palio con las nuevas caídas, los nuevos respiraderos y el manto de coronación. Elena Caro, la familia Elena Caro, tanto Manuel como Esperanza, van a ofrecer, bueno, ya que ellos se han hecho cargo de esa renovación del palio y del nuevo manto, regalarle a la Virgen la saya de las corbatas. Es más, en unos medallones, unos tondos, pequeños tondos, en la parte inferior, pues consta el ofrecimiento por parte de Manuel y la donación que corresponde a Esperanza. En realidad, ofertan y donan los dos, puesto que era un solo taller, que se anunciaba como Sobrinos de Caro. Esperanza Elena Caro será a partir del 71, cuando se quede ella sola al frente del taller. La saya, lógicamente, si la Virgen ha venido usando la de los volantes, el diseñador tiene un condicionante, que es mantener la identidad, mantener la imagen. Es decir, que el elemento macareno reconocido no se pierda, aunque evidentemente la creación es nueva y, como ahora vamos a ver, no tiene absolutamente nada que ver con la saya que bordaron Victoria Caro y Lola Olivero. ¿Qué mantiene de la saya de los volantes? Si se fijan ustedes, en la parte inferior, abajo del todo, hay un elemento horizontal, que es una guardilla, con un tema que sirve de base. Sobre ese elemento tenemos todo un volante. Esta saya también tiene un volante, aunque no tenga tanto resalte, es decir, no esté tan separado del tejido original como en la saya de Victoria. Y sobre el volante, las corbatas, elemento originalísimo que repite la frecuencia rítmica que lleva el manto de coronación en todo el perímetro. A ver, el manto de coronación me parece que es una obra suntuosa, es una obra de un enorme valor, tanto artístico como material. Tiene elementos en los que Marmolejo recurrió al manto de malla y tiene elementos en los que recurrió a los ejes del manto de tisú. De esa manera entroncaba con los dos grandes mantos que tenía la Virgen hasta ese momento. Y además introduce
una serie de pautas completamente novedosas en las vistas, en la parte superior del manto y sobre todo en el perímetro. Ahí ya están las corbatas. Ahí están las corbatas que veremos ahora en la saya. La saya no se pudo estrenar en la coronación canónica porque los trabajos se encargaron muy tarde, ya que el procedimiento con el Vaticano fue muy rápido. Se presentaron los documentos y en unos meses estaba la coronación. Y un palio, un manto de esa envergadura, necesita un tiempo de ejecución. Lógicamente, la saya se quedó para lo último y no estuvo a tiempo, no estuvo en la catedral. Vino después. Pero, evidentemente, es la saya que completa el conjunto con el manto de coronación. A esos elementos que hemos dicho, tomados de los mantos anteriores, va a incorporar también otros tremendamente novedosos. Ya hemos dicho, la superposición de la corbata arbolante es original, es absolutamente propio de este conjunto. Gran diferencia en el resto de la saya. A partir de ahí, si se fijan ustedes, ha habido dos elementos en horizontal, la guardilla y el volante. Pero hay un tercero. Sobre ese volante pueden ver ustedes que hay una especie de cortinilla recogida. Una especie de cortinilla en color rojo. Aunque el rojo ya, con el tiempo, la seda roja, lógicamente, además es un giraspe, ¿no? Si no recuerdo mal. Y ten en cuenta que yo no la estoy viendo ahora mismo. Es un giraspe, es decir, la seda va mezclada con el oro y sobre esa roja hay otra cortinilla morada, donde el morado aquí sí que está muy perdido y parece azul. Si ustedes os fijáis, son los dos colores de las cortinas que van indicando el carácter sacramental del cuerpo de Cristo en el manto de malla. Luego, ha tomado Marmolejo referencias simbólicas, pero no ha copiado elementos estilísticos, porque lo ha utilizado de un modo radicalmente distinto y completamente original. Y además, a partir de ahí, hacia arriba, ya no hay nada que tenga que ver ni con ninguno de los tres mantos, incluimos ya el de Marmolejo, que ya estaba, el de Esperanza Elena Caro, el de Coronación, que ya estaba estrenado, ni hay ningún elemento de sayas anteriores. Porque fíjense, ha proyectado y han bordado un eje vertical con una serie de palmetas y de hojas que se abren y que quedan abrochadas por dos sed. La sed es un elemento barroco. Ese elemento barroco no está en ninguna prenda de Rodríguez Ojeda. Tampoco está en el manto de coronación. Y esas dos sed van a permitir, cuando la Virgen lo tenga puesto, tener en cuenta la proyección semicircular de un candelero, va a servir de abrazadera, que va a adquirir un volumen y que le van a dar un ritmo que se abre también en horizontal a esos bordados. En horizontal porque va a enlazar con otros dos ejes verticales laterales. Esos dos ejes verticales van a presentar los elementos a la misma altura y las C lo que hacen es unir virtual y visualmente los elementos de cada uno de los tres ejes. Después habrá otras ramificaciones laterales, pero estas ya no se ven cuando la Virgen tiene puesto el manto. Simplemente completan el bordado y cumplen una función más museística que con la prenda en uso. En definitiva, una saya importantísima que recoge todo un proceso evolutivo en torno a la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza y una saya que, por los motivos que hemos indicado y las referencias que tiene, encajaba con los tres mantos. Esto era sumamente importante, y más con la gran cantidad de cultos que tenemos en nuestra hermandad. Con cultos importantísimos, por la afluencia de sevillanos, ya no hablo de hermanos, sino que es que se huerca Sevilla entera con lo que esto supone para cualquier obra de arte y especialmente para los tejidos. Los cambios de temperatura, la gente respirando, los focos, bueno, una serie de elementos que a la postre van a condicionar la vida de estas prendas. Por ese motivo era tan importante que pudiese tener una intervención acorde a nuestros tiempos. Una intervención que llamamos conservacionista, en la que se tenga en cuenta el valor del soporte básico, se tenga en cuenta el valor fundamental del diseño. Una obra de bordado primero tiene un diseño, y el diseño, bueno, es una parte fundamental de la obra. Un pasado origina un deterioro del diseño y una pérdida del soporte. Es decir, se pierde porcentualmente mucho. Claro, algunos diréis, entonces, ¿por qué durante tantos años? Pues simplemente porque no había talleres especializados en restauración. Porque no se había estudiado el problema de la conservación y porque no había una mentalidad conservativa, sino una mentalidad de uso
que se relacionaba con la práctica de los talleres. Era lo que se conocía desde que a principios del siglo Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el taller de herederos de Olmo y otros tantos recuperaban piezas anteriores para venderlas y abaratar el coste de la nueva prenda que se hacía. Bueno, pues hoy día esto ya no puede ser así. Tenemos prendas valiosísimas, una saya siempre debe ser una saya, un palio siempre debe ser un palio, los bordados no se pueden reaprovechar, pasarlo es sufrir, es perder, y afortunadamente tenemos la primera empresa especializada que ha habido en Andalucía, que creo que en toda Andalucía. Yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que sí, la primera, y afortunadamente trabajando para la Hermandad de la Macarena. Esta recuperación, ya digo, completamente conservacionista, es un prodigio, es un ejemplo de cómo hay que tratar un patrimonio textil tan importante como el que tenemos nosotros. Así que solo nos queda felicitar al hermano mayor primero y al prioste, el mayordomo, por llevar estas iniciativas de recuperación y, por supuesto, a Cirta por el excelente trabajo en la recuperación de una pieza emblemática para los macarenos. Muchas gracias. Tú le pasas a Cirta. ¿Quién habla de los Pues, dos? ¿quién mejor? Y ahora nos cambiamos. Bueno, ¿se escucha bien? En primer lugar, muchas gracias por las palabras. Me uno al agradecimiento al hermano mayor y a los miembros de la hermandad y a todas las personas que han hecho posible, ¿no?, que nosotros estemos aquí hoy, porque es verdad que, bueno, que estar aquí para nosotros es muy especial. Yo me voy a centrar un poco en los criterios, aunque ya los ha comentado por encima Andrés, y en los estudios previos que se han hecho de la pieza, y mi compañero ahora hará un repaso por lo que ha sido el proceso de restauración en sí. Como bien ha comentado Andrés, nosotros desde nuestros inicios y por la formación que tenemos, pues defendemos que una pieza bordada tiene el mismo valor pues que una obra cumbre de Luisa Roldán o que una de las pinturas más reconocidas de Pablo Picasso, por ejemplo. Es decir, son obras de arte, no son artes menores ni muchísimo menos. Por lo tanto, los criterios con los que nosotros trabajamos y que han estado presentes en esta intervención son los que de forma internacional rigen pues la conservación de los conservadores y restauradores para conservar el patrimonio. Básicamente, ¿cuáles han sido estos criterios? Conservación y respeto por el original ante todo. Estamos ante una obra de arte de gran valor y, por lo tanto, hay que conservarla en su totalidad. No tiene más valor el bordado, no tiene menos valor el tejido, todos los elementos forman parte de la obra que concibió Esperanza Elena Caro y, por lo tanto, todos se deben conservar. Si no, no estaríamos hablando de restauración propiamente dicha, teniendo en cuenta que somos conservadores, restauradores. Por otro lado, mínima intervención. Las restauraciones están realizadas, o se realizan, mejor dicho, para frenar daños que están poniendo en peligro la estabilidad de las piezas. Por lo tanto, se actúa única y exclusivamente donde están esos daños, poniendo en peligro la obra. Y por último, pues estabilidad de los tratamientos que realicemos, porque no podemos realizar un tratamiento o usar materiales que en un futuro generen daños, porque entonces sería contraproducente. Y, por supuesto, legibilidad de las intervenciones realizadas, aunque todos los tratamientos que hacemos están perfectamente integrados, pero se debe discernir lo que es original y obra de la artista y bordadora Esperanza Elena Caro y lo que ha sido la restauración realizada por nosotros en este caso. Bien, como les comentaba, antes de realizar una intervención de estas características es necesario hacer un estudio en profundidad relacionado pues, con los materiales que conforman las piezas, relacionadas con las técnicas. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar una serie de información que nos va a ayudar a comprender, por un lado, las alteraciones con las que la pieza ha llegado a nuestro estudio y nos va a permitir pues, establecer una serie de tratamientos específicos para esos daños y para esos materiales. Si lo vamos haciendo un poco estratigráficamente, pues en el soporte textil hay que comentar que esta pieza tiene la particularidad, porque además es la única saya que tiene un soporte de estas características, el tejido principal es un tejido brocado, que se caracteriza pues, por tener unas tramas lanzadas, metálicas plateadas, que hacen una decoración a modo de pétalos o de pequeñas rosas.
Gracias a un convenio que tenemos firmado con la Universidad Politécnica de Valencia, se pudieron tomar una serie de muestras para analizarlas y saber la naturaleza de los materiales constitutivos, tanto del tejido principal como de los elementos bordados, ¿no? Por ejemplo, pues se ha podido saber que los hilos que conforman la base de ese tejido brocado pues son fibras de rayón. Por otro lado, esas tramas lanzadas metálicas que forman la decoración de ese soporte, gracias a los análisis realizados, pues se ha podido saber que tienen un núcleo de cobre y un baño superficial de plata. Por su parte, la ornamentación, pues bueno, técnicamente se conoce como bordado en hilos tendidos a realce, y es cierto que, bueno, hay que destacar que en esta pieza hay una gran variedad y riqueza de distintos hilos, todos combinados de una forma bastante buena, y con muchos efectos de bordado. Por ejemplo, entre los hilos pues se encuentran, por ejemplo, hilos de muestra, hilos torzales de distinto grosor. Hay también mucha abundancia de laminilla, que además se sabe que es una de las técnicas más complejas, ¿no? Y que dan gran vistosidad al conjunto. Cordones, un perfilado muy particular y muy característico de este taller, que era el perfilar todas las piezas con hilos polícromos azules y rojos, y marrones y verdes, y muchos elementos decorativos como canutillos y lentejuelas. En el caso, por ejemplo, de los hilos que conforman la ornamentación bordada, pues gracias a los análisis realizados se ha podido saber que tienen un núcleo de plata y un baño muy superficial y extremadamente fino de oro. Dentro de los efectos, pues bueno, es una pieza bastante rica también en efectos y puntos de bordado, donde destacan el uso de setillos, ladrillos, puntitas. También hay muchas muestras armadas, muchos hiraspes, que es una técnica en la que se combina el hilo metálico con hilos polícromos. En este caso pues abundan los salmones, los naranjas, los celestes, y como les comentaba, un uso y un empleo bastante abundante de laminilla o de hojilla metálica dorada. Por último, pues mencionar las puntillas que rematan los dos puños que completan el conjunto, y bueno, que se denominan técnicamente como encajes de tipo punto de España, por estar realizado mediante la técnica de bolillo y empleando hilos y laminillas metálicas plateadas. Hasta aquí los estudios, y ahora ya mi compañero hace el balance del estado de conservación y la restauración de la pieza, ¿vale? Buenos días, muchas gracias. Me uno a todos los agradecimientos al hermano mayor, a la Junta de Gobierno, a Andrés, y voy a intentar ser breve. Vamos a explicar un poco el estado de conservación que tenía la saya de las corbatas, de los corbatines de la Virgen de la Esperanza. Decir que el estado que presentaba era muy deficiente y que presentaba daños derivados de causas tanto intrínsecas como extrínsecas. Las primeras de ellas son las que se derivan del envejecimiento natural y propio de los elementos constitutivos, es decir, las fibras textiles, del hilo metálico, y la segunda, las causas extrínsecas, son las derivadas del uso, manipulación y exposición y almacenaje al que se someten este tipo de piezas. Hay que tener siempre muy claro que el patrimonio textil es quizás el más frágil dentro de todo el patrimonio que atesora una hermandad. Entonces, muchas veces no se ha cuidado como realmente se debiera. Siguiendo un poco, como ha dicho antes mi compañero, vamos a hacer un análisis por estrato del tejido principal, de la ornamentación bordada y de los elementos decorativos. El tejido principal presentaba deformación generalizada, centrada sobre todo en la parte baja, en la parte de la cintura y en las mangas, debido a la tensión que estaba generando el forro y también debido al soporte expositivo de los sayeros en el que se encontraba, que por el peso del bordado hacía que cayese y entonces toda la parte de abajo estaba un poco deformada. Presentaba suciedad superficial, debido por supuesto a todo el tiempo que está expuesta, tanto culturalmente como expositivamente. Al abrir, por ejemplo, las mangas, se podía ver, como en la foto de arriba, como el dobladillo que quedaba oculto es mucho más blanco, es decir, el tejido era mucho más blanco. Con el paso del tiempo ha ido tomando esa tonalidad grisácea debido a que no se ha seguido un mantenimiento sobre la pieza. Quizás el daño más importante que presentaba la pieza era todos los desgarros
que presentaba en toda la superficie textil. Se centraba en el tercio superior de la saya, debido precisamente al empleo de alfileres y joyas a la hora de vestir a la Virgen, pero estaba repartido en todas las partes. Asimismo, en las mangas eran muy llamativos estos cortes debido pues eso, a la colocación que hasta ahora han tenido las sayas en los soportes expositivos. Igualmente, en las mangas, al descoser el forro, vimos cómo había perdido por completo la unión entre el dobladillo y el tejido que se veía, quedando solamente cogido por el forro. Hemos advertido una serie de intervenciones anteriores, como zurcidos, que, si bien frenaban en su momento los daños de cortes y desgarros, ahora mismo estaban creando tensiones y ponían en peligro la estabilidad del tejido, porque es un brocado muy fino. En uno de los bodoques de la cenefa inferior había una intervención con hilo metálico, y una cosa que nos ha llamado mucho la atención es este zurcido, especialmente porque a la hora de retirarlo costaba mucho trabajo, y cuando desmontamos la pieza vimos que es que en la parte trasera había un poquito de almidón, lo que nos lleva a pensar que, bueno, que fue un zurcido realizado en el propio momento de realización de la obra. Depósitos de cera centrados en el tercio inferior de la saya, debido precisamente pues eso, al uso cultural que se hace de este tipo de piezas. Hemos utilizado luz ultravioleta para que nos ayuden a identificar los restos de cera que se depositan sobre todo en el tejido blanco, que si la cera es blanca pues cuesta más trabajo de ver a simple vista. Y bueno, estos son los daños generales del tejido principal. En cuanto a la ornamentación bordada, presentaba bastante suciedad, sobre todo en aquellos elementos que tenían mayor relieve, como las palmetas y piezas realizadas con relleno de fieltro. Oscurecimiento generalizado del hilo metálico, debido precisamente a la presencia de plata, que antes ha comentado mi compañero, y también, presumiblemente, a limpiezas inadecuadas con algún material que no debiera. Como Pablo ha dicho, el hilo metálico tiene un fino baño de oro, y si no se hace una limpieza adecuada, este baño se pierde, quedando la plata al descubierto, y la plata, al estar en contacto con el ambiente, oscurece. Depósitos de cera, obviamente, si había en el tejido, también en los bordados. Cartulinas rotas, algunas de las piezas que están bordadas sobre cartulina, al ser un soporte rígido y al manipular de forma inadecuada estas piezas, pues provocan que estas cartulinas se rompan. Desgaste, sobre todo en aquellas zonas con bordado de mayor relieve. En la zona baja, precisamente a la hora de vestir a la Virgen, que se pueda rozar con los pies o estar colocado en el sayero o la saya. Y también en las mangas. Este desgaste, hay que decir que lo que ha perdido el hilo metálico es la laminilla que lo envuelve. El alma sigue estando. Por lo tanto, nosotros, como conservadores, pensamos que eso hay que respetarlo, porque si no, no estaríamos hablando de la saya que bordase el taller de Caro. Y por último, pérdida puntual de material. Esta pérdida se localizaba muy puntualmente de lentejuelas, canutillos y algunas laminillas. Esta sería un poco la vista general y la deformación de los puños. Lo que a simple vista se ve es la foto de la izquierda, y lo que después de un estudio se ve pues es la foto de la derecha, en las que vemos que los daños son mayores. El proceso de restauración, como Pablo ha explicado todos los daños y estudios previos, no me voy a detener absolutamente en nada. Hemos pasado por un aspirado y un microaspirado, consistente en realizar un aspirado tanto del reverso como del anverso, con aspirador de potencia regulable y utilización de agujas de succión para aquellas zonas en las que la suciedad, los que no se podía llegar con el aspirador. Con la ayuda de este microaspirador hemos podido acceder a las zonas más recónditas. Posteriormente hemos desmontado el forro y hemos abierto las mangas. Cuando desmontamos el forro, la saya nos daba una visión bastante curiosa, debido precisamente al empleo de esos colores polícromos de los perfilados, y en la parte inferior derecha, escrito a bolígrafo,
una inscripción que pone regalo de la familia sobrinos de E. Caro con motivo de la coronación, año de 1964. Es decir, una firma dentro y en el reverso de la obra, lo cual es importante históricamente y documentalmente conservar. Se ha eliminado la cera, los depósitos de cera de forma manual y mecánica, aplicando calor puntual en aquellas zonas donde ha sido necesario. Una comparativa de eliminación de cera. Humidificación. Se ha realizado un proceso de humidificación sobre el tejido para rehidratar las fibras textiles. Este tratamiento permite que esa fibra vuelva a flexibilizarse para así poder alinear el tejido correctamente y pasar a lo que sería la consolidación. El alineado consiste en colocar de forma ordenada tramas y urdimbres del tejido y con ayuda de pequeños cristales y pesos dejar el tejido completamente listo para su posterior consolidación. Este alineado también se ha realizado en el punto de España de los puños, que estaban muy deformados, y podemos ver un poco una comparativa entre uno y otro. El soporte que hemos empleado para la consolidación nosotros lo tenemos que teñir, porque estamos hablando de que son tejidos por los que ha pasado un tiempo y que normalmente pues el color ha virado. Entonces tenemos que hacer diferentes pruebas de tinción para así encontrar el tono que más adecue. La consolidación del tejido se ha realizado con aguja curva. Nosotros trabajamos en plano y por eso empleamos las agujas curvas e hilo de seda de 4 cabos que también teñimos. Se hacen los pertinentes puntos de restauración para fijar el tejido de refuerzo al tejido principal y asegurar así su uso futuro. Es decir, nosotros entendemos que dentro de una hermandad entendemos el valor que tienen los tejidos porque los consideramos obras de arte, pero también somos conscientes de que una hermandad quiere que se le vuelva a dar uso. Entonces, nuestra intervención sí que permite un uso puntual, un uso correcto de estas piezas. Un ejemplo de comparativa del antes y el después de los desgarros, de la zona superior de la saya, que era precisamente donde más desgarros tenía, como he comentado anteriormente, y que bueno, que permiten efectivamente pues que vuelvan a usarse de forma correcta. La limpieza físico-química de la ornamentación bordada se ha realizado con disolventes y pequeños hisopos de algodón que nos permiten y nos aseguran la remoción de la suciedad sin afectar al baño de oro que recubre el hilo metálico. Así es como hemos ido limpiando todos los bordados. Y bueno, aquí una imagen un poco comparativa de la parte izquierda que está limpia y la parte derecha que no lo está. La ornamentación bordada también se ha consolidado. Las lentejuelas que estaban a punto de perderse se han fijado, así como las diferentes cartulinas que estaban estalladas se han fijado y se ha colocado el hilo correctamente. Es decir, el hilo original sí que estaba, pero estaba debajo de la cartulina, por lo tanto se ha vuelto a su ser. Luego hemos realizado en algunas zonas una reintegración cromática que le hemos llamado, es decir, donde se ha perdido la laminilla entorchada que entorcha el hilo metálico, hemos consolidado ese hilo, pero utilizando un hilo de una tonalidad más gris, más marrón, más oscura, y realizando un tafetán para consolidarlo de forma de que quede integrado en el conjunto y no llame tanto la atención ese hilo amarillo. Penúltimo, hemos realizado el encasulado de algunas piezas. El encasulado es un tratamiento que consiste en colocar un tejido reticular muy fino, teñido expresamente, de tal forma de que a simple vista no se ve, pero si te acercas, sí. La funcionalidad que tiene este tejido es proteger el bordado original, así como la reposición de elementos perdidos. Es decir, para diferenciar lo que es original de lo que se ha repuesto en esta intervención, protegemos la zona que es original y sobre ella reponemos puntualmente, únicamente, donde se ha perdido la hojilla, como por ejemplo en esta palmeta, o las lentejuelas y canutillos que se han perdido. Con este encasulado se protege esa zona
porque es verdad que es la zona más susceptible a pérdidas de material. Por último, se ha cambiado la parte alta del tejido de las mangas, que era blanca, y ya que se cambiaba el forro, pues se ha entonado todo. Y se ha realizado un nuevo soporte expositivo que, tras descubrir la saya ahora, mi compañero explicará. Muchísimas gracias. Me preguntaron por qué soñaba y les mostré el mundo. Me preguntaron por qué amaba y les respondí porque tenía la magia de la radio dentro de mi corazón. Onda Corazón, tu pasión hecha radio. Taller de lavado a mano Rock and Wash. Lava tu coche a mano en nuestros horarios de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados de 8 a 15 horas. Reservas en el teléfono 955 281 910. Rock and Wash les ofrece sus servicios de Wash Basic, Wash Premium y Wash Teclor. Estamos en calle Balance número 4, Polígono Pisa, en Mairena de la Jara. Esperanza de María. Sevilla. Ayer paseaba por tus calles, desde el barrio de mi niñez, donde me perfumaba el aire, ese aire embriagador de tus naranjos y el olor de tus azahares, para buscar a Jesús cautivo y rescatado, y su bendita Madre del Rosario, patrona de la Unidad Militar de Emergencias. Ellos que han dado tanto en esta pandemia, al igual que los hospitales, su personal sanitario, donde dedicamos estos versos, para ser ellos la auténtica centuria romana pretoriana que nos han mimado. Y cuidado de nuestra Hispalis colosal, llena de contrastes, en la gran plaza con su Cristo de la sed. Esa sed que tenemos de ti, Señor, para pedirte salud de San Bernardo y ser presentado en San Benito con un Poncio Pilato. La Sevilla bucólica que añoramos, la de sus rincones más recónditos, como las setas de la Encarnación. Y anhelando la buena muerte para buscar, cuando llegue la hora, estar en tu regazo, Señor, de la buena muerte, y seguir enamorándonos de Sevilla, Sevilla la que siempre permanecerá en Triana en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, de vivir, de sentir, y en un arco de la Macarena llenarnos del verbo de María en su esperanza, pues la esperanza está llena de corazones como los vuestros, nuestros oyentes y telespectadores. ¡Ánimo! Que la próxima Semana Santa del 2022 volveremos a salir a sus calles, a sus plazas, y llenarnos de melancolía de ver a sus pasos en las calles de nuestra ciudad. Que por Dios, que murió por nosotros, pero el alma la dejó en Andalucía. Feliz Semana Santa a todos, cofrades. En Onda Corazón Radio Televisión, tu pasión hecha radio.
días a todos. Muchas gracias. Desde el área de conservación de la Hermandad, que bueno, esta Junta tuvo a bien implementar los recursos y la concienciación tan importante que tenemos que tener sobre todos los bienes, como han explicado antes los compañeros de CIRTA, incluso esas artes menores que eran consideradas en la antigüedad como pueden ser los bordados, ¿no? Tratarlas con la misma categoría e importancia que una escultura o un lienzo. El inherente uso que tienen estas piezas hay que hacerla compatibilizarla con la conservación de las mismas, ¿no? Estamos en una hermandad, no solo es un museo como el que tenemos montado, sino que estas piezas fueron creadas para un uso y una función que, bueno, que es el primordial, ¿no? Actualmente venimos desarrollando un amplio programa de conservación preventiva que está en proceso de redacción, que son ese tipo de mecanismos y herramientas y directrices que dentro de un plan director se elaboran para, bueno, pues concienciar, vehiculizar a empleados de la hermandad, a personal de la misma, a personas que colaboran en la priostía, de cómo debemos de manipular esas piezas, de qué condiciones lumínicas y climáticas tienen que tener las mismas en las instalaciones museísticas y también en su almacenaje, así como en las intervenciones que se puedan hacer menores de cara a la preparación de la Cuaresma, a la hora de las limpiezas, de los desmontajes y también de los montajes de estos enseres, ¿no? Actualmente, como decía, se viene desarrollando un estudio anual medioambiental climático para lo que hemos colocado entre la Basílica, Coro, Camarín de la Santísima Virgen, Archivo Documental de la Hermandad y el museo, más de 33 sondas o datalogues, que son unos pequeños aparatos termidográficos que nos van a registrar en secuencia de 30 minutos la temperatura absoluta, la mínima, la humedad relativa, así como el punto de rocío. Con esta extracción de estos datos se hará un estudio para saber qué ambiente climático tenemos y si están las cosas, los parámetros conservativamente hablando están en condiciones de exposición o si tenemos que hacer, pues dentro de la política de la hermandad, algunas directrices o cambios en el rumbo de estas estrategias, ¿no? Como decían ellos, como conservador que soy también, para abordar algo hay que conocerlo y para conocerlo hay que tirar de la ciencia, ¿no? Tenemos actualmente a nuestro alcance mucha maquinaria y mucha tecnología creada para otro tipo de industria, mejor agroalimentaria, que estamos utilizando en el campo de la conservación del patrimonio. Y por último, aparte de este estudio climático, se está evaluando un estudio de luminotecnia que evalúe todos esos focos, iluminaciones que comentaba el profesor Luque Teruel, si afectan o de qué manera afectan a estas piezas. Hablamos que material documental tenemos poco expuesto, que sea los libros de reglas, pero material textil, que es el siguiente más sensible a la cantidad de lúmenes que pueda recibir, pues vemos que con los años puede tener una incidencia en la decoloración de estos materiales y estas sedas. Por lo que una vez que extraigamos todos estos datos, se analizarán para el plan de conservación preventiva por si hubiera que cambiar o reformular, pues, la forma de iluminación de nuestros tesoros. Así que muchas gracias. Os dejo con Pablo, que va a hablar de esa otra parte de la conservación preventiva, fruto del convenio y contrato de colaboración de nuestra hermandad con ellos, que es la manipulación a la hora de las vestidas y las vestimentas de las imágenes para manipular esas sayas, esos soportes nuevos que han ideado, que no solo redundan en una mayor conservación a la hora de la manipulación, sino incluso en la exhibición se aprecia claramente el dibujo original del artista y a lo mejor no queda vislumbrado por la forma del sayero, que a lo mejor no se ve en plano. Así que muchas gracias y sin más paso con el compañero de CIRTA. Como ha comentado Carlos, este estudio y realización de los nuevos soportes para exponer las sayas han sido una parte, ¿no?, de ese plan de mantenimiento y de conservación preventiva que llevamos a cabo en la hermandad pues desde noviembre del año 2019. Dentro de este plan es verdad que hacemos una serie de actuaciones periódicas, como es el aspirado de las piezas antes y después de su uso.
Se han hecho también intervenciones puntuales como la adaptación de las tocas de sobremanto en sus vitrinas expositivas, tratamientos puntuales de retirada de cera en el caso del manto de malla, así como en el manto de tisú, de cara a los 2 besamanos últimos que se han tenido. Pero es cierto que dentro de ese plan de mantenimiento pues era necesario valorar pues los distintos sistemas expositivos en los que se encontraban expuestas las piezas y plantear una serie de mejoras en función a una serie de alteraciones y daños que se habían observado, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de los soportes que sirven para exponer las sayas. Hay que tener en cuenta que no solo aquí, pasa en el grueso, ¿no?, de las hermandades y cofradías. El sistema que tradicionalmente se emplea para almacenar este tipo de piezas pues son esas estructuras que simulan los candeleros de las imágenes. ¿Qué ocurre? Hay que tener en cuenta que si ya de por sí, durante el momento en el que está la pieza en uso, ya se le están generando una serie de daños a las obras, es cierto que en el momento en el que ya están almacenadas y expuestas, deberían estar en otras condiciones. ¿Por qué? Porque estos soportes que simulan los candeleros de las imágenes, por ejemplo, como vemos en la primera imagen, por el propio peso de la saya, los soportes pueden vencerse hacia adelante, provocando tensiones en la parte superior del tejido debido al peso, deformación en la parte inferior, como se ve en la foto de la derecha. También los sistemas de fijación de las mangas, las cinturillas, las cotillas, etcétera, pues debido a esas fijaciones mediante cintas se crean una serie de arrugas, de pliegues, que en el caso de los terciopelos, por ejemplo, provocan marcas que son irreversibles ya en tejidos que son nuevos, y en tejidos que son más debilitados, pues esas arrugas y esas deformaciones pueden provocar incluso cortes y daños más serios, ¿no? También el uso de elementos punzantes metálicos que, además de poder oxidarse y manchar y afectar al tejido, pues pueden provocar desgarro una vez que el tejido se vaya debilitando con el paso del tiempo y se vaya venciendo y dando de sí. Eso se advertía, por ejemplo, en la práctica totalidad de las sayas, teniendo en cuenta que del propio peso, como ven en esta imagen, la zona inferior de los bordados no solo está deformada, sino que está arrastrando con el suelo. Por lo tanto, eso conlleva desgaste, rotura y pérdida de material. Ante esto, pues bueno, se le planteó a la hermandad, ¿no?, la necesidad de hacer un cambio en este sistema expositivo, teniendo en cuenta que, bueno, que la forma óptima para almacenar y conservar una pieza textil debe ser siempre en un plano horizontal. ¿Qué ocurre? Que hay también que tener en cuenta las condiciones espaciales del lugar en el que están bien conservadas o bien almacenadas. Entonces, en este caso, hubo que buscar un término medio entre las condiciones óptimas y las exigencias del espacio expositivo en el que se encuentran. Entonces, pues bueno, después de darle muchas vueltas y gracias también al trabajo que se ha realizado con la empresa Sola Carpinteros, se determinó la realización de un soporte rígido plano, ¿vale?, un soporte de madera que serviría para tener la pieza totalmente extendida en su superficie sin necesidad de crear pliegues, de crear deformaciones o arrugas que a la larga pudieran desencadenar daños mayores. Este soporte de madera, evidentemente, teniendo en cuenta que es un soporte definitivo y por la posible emanación de ácidos que puede haber, se protegió debidamente, ¿vale?, con materiales barreras que eviten que esa acidez traspase a las fibras textiles. Se acolchó con un material que le diera una ligera morbidez al soporte en el que se asentaría la pieza. Y por último, pues con un tejido de acabado se forró tanto por el anverso como por el reverso con un color neutro que ayude a la correcta visión de la pieza y, bueno, a que tenga una vista pues más acorde, ¿no?, con el tipo de obra que está en ella expuesta. Hay que tener en cuenta que un soporte plano recto no sería viable teniendo en cuenta el gran peso que tienen este tipo de obras. Por lo tanto, gracias a un pie de metacrilato, este soporte está ligeramente inclinado de manera que ya la tensión es menor y el peso de todos los bordados de la saya quedan repartidos un poco más a lo largo de su superficie, como pueden ver aquí. Otro detalle que se ha tenido que tener muy en cuenta también es que las mangas, teniendo en cuenta la forma en la que se almacenaban, que se doblaban simplemente,
cuando el tejido está muy debilitado, ese debilitamiento termina desembocando en un corte y en un desgarro. Por lo tanto, en este caso, se ideó un sistema de relleno adaptado a la forma de la manga, que lo que permite es que la manga ahora mismo pues tenga un soporte interno tridimensional que evite pues esa creación de pliegues y de dobleces en sus laterales. Y este sería un poco pues el aspecto final de la pieza una vez que se ubica en este soporte. Está fijada mediante un sistema de velcros en zonas muy puntuales, en lugares que garantizan que no se están creando tensiones ni en el tejido principal, que suelen ser las zonas más debilitadas, y sujetando todo el peso de los bordados de las sayas. Hasta el momento se han realizado 4, el de la saya de las corbatas, yo soy también, como dice usted, de las corbatas, la saya de la coronación, la saya de los cuernos de la abundancia y, por último, el soporte para la saya de volantes, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí, de verdad, mil gracias a la Hermandad por contar con nosotros para este proyecto, porque bueno, sí, la restauración para nosotros ha sido un trabajo bastante bonito, pero el que la Hermandad cuente con nosotros para un plan de conservación y mantenimiento de los tejidos es un logro no por nosotros en sí, sino porque creo que hasta el momento ninguna hermandad se había preocupado por hacer un plan de estas características con un seguimiento más especializado y más correcto, ¿no?, en el tratamiento y en la conservación de este tipo de piezas. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, Miguel Ángel, sobre todo, y José Luis, el hermano mayor, por supuesto, ¿vale? Y bueno, y a ti, Carlos, y a todas las personas, ¿no?, que están aquí, porque la verdad que es un gusto. Y nos sentimos como en casa cuando venimos aquí, eso creo que es muy importante. Así que muchas gracias. De la conservación del patrimonio por las razones expuestas antes, que es una obligación, entendemos que esto es una obligación y una exigencia de cualquier buen gobierno de una hermandad, y ya solo daros las gracias a Andrés, que se ha ido, a vosotros, porque tú nos das las gracias y nos felicitas porque nos preocupamos por esto. Felicitas al prioste y al mayordomo, que son los artífices, no el hermano mayor. Pero nosotros también estamos muy agradecidos con Cirta, no solamente por el trabajo profesional, sino por el cariño y la generosidad con la que nos tratáis. Y desde luego a Carlos Peñuela, pues siempre agradecido, porque no es que está un ratito, está siempre, da igual a la hora que le llamemos. Bien, que la Virgen os lo pague a todos, y a vosotros muchas gracias por la asistencia, que tengáis un buen día. Y que el Señor y la Virgen anden entre vuestras cosas. Es el mejor deseo de esta hermandad. Muchas gracias. Me preguntaron por qué soñaba y les mostré el mundo. Me preguntaron por qué amaba y les respondí porque tenía la magia de la radio dentro de mi corazón. Onda Corazón. Tu pasión hecha radio. Taller de lavado a mano Rock and Wash. Lava tu coche a mano en nuestros horarios de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados de 8 a 15 horas. Reservas en el teléfono 955 281 910. Rock and Wash les ofrece sus servicios de Wash Basic, Wash Premium y Wash Teclor. Estamos en calle Balance número 4, Polígono Pisa, en Mairena de la Jara.
esperanza de María. Sevilla. Ayer paseaba por tus calles, desde el barrio de mi niñez, donde me perfumaba el aire, ese aire embriagador de tus naranjos y el olor de tus azahares, para buscar a Jesús cautivo y rescatado, y su bendita Madre del Rosario, patrona de la Unidad Militar de Emergencias. Ellos que han dado tanto en esta pandemia, al igual que los hospitales, su personal sanitario, donde dedicamos estos versos, para ser ellos la auténtica centuria romana pretoriana que nos han mimado. Y cuidado de nuestra Hispalis colosal, llena de contrastes, en la gran plaza con su Cristo de la sed, esa sed que tenemos de ti, Señor, para pedirte salud de San Bernardo y ser presentado en San Benito con un Poncio Pilato. La Sevilla bucólica que añoramos, la de sus rincones más recónditos, como las setas de la Encarnación. Y anhelando la buena muerte para buscar, cuando llegue la hora, estar en tu regazo, Señor de la buena muerte, y seguir enamorándonos de Sevilla, Sevilla la que siempre permanecerá en Triana en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, de vivir, de sentir, y en un arco de la Macarena llenarnos del verbo de María en su esperanza, pues la esperanza está llena de corazones como los vuestros, nuestros oyentes y telespectadores. ¡Ánimo! Que la próxima Semana Santa del 2022 volveremos a salir a sus calles, a sus plazas y llenarnos de melancolía de ver a sus pasos en las calles de nuestra ciudad. Que por Dios, que murió por nosotros, pero el alma la dejó en Andalucía. Feliz Semana Santa a todos, cofrades. En Onda Corazón Radio Televisión, tu pasión hecha radio.